Hola compañeros, en este video vamos a ver la introducción de la práctica 7 de inhibidores de la acetilcolinesterasa, que también podrán verla en su manual como anticolinesterásicos. Sin embargo, yo prefiero llamarle inhibidores de la acetilcolinesterasa para que no se preste a algunas confusiones con los antimuscarínicos y los antinicotínicos, que son antagonistas de los receptores colinérgicos. Entonces, esta práctica es la práctica número 7 de inhibidores de la acetilcolinesterasa, o también conocidos como anticolinesterásicos. Vamos a empezar dando una introducción teórica de cómo se va a llevar a cabo esta práctica y luego una explicación de cómo se lleva a cabo esta práctica de manera presencial. Comenzamos primero con la introducción teórica. ¿Qué son los inhibidores de la acetilcolinesterasa? Bueno, recordando lo que hemos visto en la teoría de farmacología, son parasimpático-miméticos de acción indirecta. Pero recordemos entonces en qué consisten los parasimpático-miméticos de acción directa y de acción indirecta. Los parasimpático-miméticos de acción directa son aquellos fármacos que se unen directamente a los receptores de acetilcolina, ya sean nicotínicos o muscarínicos, y los activan para producir sus efectos fisiológicos. A estos fármacos parasimpático-miméticos de acción directa también se les llama agonistas colinérgicos. Y como ejemplos tenemos a la misma acetilcolina, que es el agonista endógeno, el agonista natural, la nicotina aislada a partir de la hoja del tabaco, y que sirvió para identificar a los receptores nicotínicos de acetilcolina, que son receptores canales que permiten la entrada del sodio, la muscarina, que es una toxina derivada de la especie de hongo Amanita muscaria, y que sirvió para identificar a los receptores muscarínicos de acetilcolina, que son receptores metabotrópicos acoplados a proteínas G. Y también dentro de los agonistas colinérgicos o parasimpático-miméticos de acción directa tenemos la pilocarpina, la lovelina, la metacolina y el carbacol. Ahora vamos con los parasimpático-miméticos de acción indirecta. ¿Por qué se llaman de acción indirecta? Porque no se unen a los receptores de acetilcolina para producir sus efectos, como lo hacen los agonistas colinérgicos. Se llaman parasimpático-miméticos de acción indirecta porque producen sus efectos de manera indirecta, inhibiendo a la enzima acetilcolinesterasa, que ya sabemos que es la enzima que hidroliza la acetilcolina en colina y acetato. Al inhibir a la acetilcolinesterasa, los fármacos de acción indirecta van a aumentar la concentración de la acetilcolina endógena tanto en las hendiduras sinápticas como en las uniones neuromusculares, la cual va a estimular a los receptores de acetilcolina, aumentando las respuestas. Como ejemplos de parasimpático-miméticos de acción indirecta tenemos dos tipos de fármacos: los que se unen a la acetilcolinesterasa para inhibirla de forma reversible y temporal, como por ejemplo la neostigmina, también conocida como prostigmina, la fisostigmina, la piridostigmina, el edrofonio. Todos esos son inhibidores reversibles de la acetilcolinesterasa. Se unen a su sitio activo y la inhiben temporalmente hasta que son degradadas por la misma acetilcolinesterasa. Y después tenemos los inhibidores irreversibles
de la acetilcolinesterasa, que son los derivados orgánicos del ácido fosfórico, también conocidos como compuestos organofosforados, y como ejemplos tenemos el malatión, el paratión, el isofluorofato, entre otros inhibidores irreversibles. Generalmente estos compuestos organofosforados son componentes de insecticidas domésticos y plaguicidas agrícolas que pueden dar lugar a graves intoxicaciones. Bien, vamos a recordar, ahora que ya sabemos lo que son los parasimpático-miméticos de acción indirecta y que son de acción indirecta porque no se unen a receptores de acetilcolina para producir sus efectos, sino que producen sus efectos uniéndose al sitio activo de la acetilcolinesterasa e inhibiéndola, ya sea de forma reversible o irreversible. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Vamos a recordar lo que vimos en la práctica pasada de relación dosis-respuesta gradual. En la práctica pasada trabajamos con el músculo recto anterior de la rana y hoy día en esta práctica también vamos a trabajar con el músculo recto anterior de la rana para medir las contracciones musculares. Vimos en la introducción de la práctica pasada cómo una terminal nerviosa llegaba y había una hendidura, un espacio libre donde se liberaba la acetilcolina para actuar sobre receptores nicotínicos de acetilcolina que están en la placa neuromuscular. Recuerden que había una despolarización de la membrana del axón, una despolarización provocada por un potencial de acción donde hay corrientes de sodio y de potasio que cambian la polaridad, los signos en el interior y en el exterior de la membrana del axón, y que esta despolarización, este potencial de acción, se iba corriendo a lo largo de la membrana del axón hasta llegar a despolarizar la membrana presináptica del botón sináptico. Eso iba a producir la entrada de calcio y el calcio iba a permitir la fusión de las proteínas de las membranas de las vesículas que contienen acetilcolina con la membrana presináptica del axón, del botón sináptico. Eso iba a resultar en la liberación de acetilcolina a esta hendidura sináptica y la acetilcolina va a actuar sobre receptores nicotínicos de acetilcolina, que son receptores canales que permiten la entrada del sodio, y la acetilcolina va a interactuar con las subunidades del receptor nicotínico de acetilcolina para abrir la compuerta del canal y permitir la entrada del sodio. Y eso va a generar un potencial excitatorio postsináptico. Y este potencial excitatorio postsináptico va a despolarizar la membrana muscular, lo cual va a dar lugar a un potencial de acción que va a hacer que se desencadene la contracción muscular según los mecanismos que vimos en el video de introducción de la práctica anterior. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como pueden ver, antes de salirnos de esta diapositiva, la acetilcolina, una vez que ha abierto la compuerta del canal para permitir la entrada del sodio, bueno, este efecto, esta despolarización que provoca la acetilcolina no puede ser continua o eterna, sino que tiene que estar regulada, se tiene que detener. Y la enzima que regula esta excitación es la acetilcolinesterasa. Aquí la vemos, ACHE, la acetilcolinesterasa, que es la encargada de degradar a la acetilcolina en colina y ácido acético. Luego la colina es recapturada dentro de la membrana presináptica
por transporte activo o a través de la membrana del axón por transporte activo para ser aprovechada en la síntesis de más acetilcolina. Bien, vamos entonces ahora sí a la siguiente diapositiva, ya que hemos mencionado el efecto regulador de la acetilcolinesterasa para acabar con esta estimulación parasimpática. Aquí lo que tenemos es una terminal nerviosa presináptica y una neurona postsináptica con su membrana postsináptica, pero para nuestros efectos de explicación vamos a suponer que en vez de membrana postsináptica de una neurona postsináptica, estas dos membranas son la placa neuromuscular. Igual que en la diapositiva anterior, viene el potencial de acción que despolariza la membrana y despolarizando la membrana presináptica se fusionan las membranas de las vesículas y la membrana presináptica para liberar la acetilcolina, actuar sobre receptores nicotínicos de acetilcolina, abrir las compuertas de estos receptores canales para que haya entrada de sodio y esa despolarización provoca posteriormente la contracción muscular. Y tenemos estas moléculas en azul, que es la acetilcolinesterasa, encargada de degradar a la acetilcolina en colina y acetato o ácido acético, y luego la colina, como es una amina con cargas positivas, puede ser capturada por proteínas de transporte activo que la vuelven a introducir ya sea al citoplasma de la terminal sináptica o bien al axoplasma, es decir, al citoplasma del axón, para propiciar nuevamente la síntesis de acetilcolina. Entonces aquí la acetilcolinesterasa, estas bolitas azules que hay sobre la membrana de la placa neuromuscular, está activa y está regulando la acción de la acetilcolina. Permite que la acetilcolina no haga un estímulo continuo, la está regulando porque la está degradando. Pero ¿qué pasa si la acetilcolinesterasa es inhibida por un inhibidor ya sea reversible o irreversible de la acetilcolinesterasa? Bueno, la concentración de acetilcolina endógena en la hendidura entre la terminal nerviosa y la placa neuromuscular, la acetilcolina aumenta en grandes cantidades en la hendidura y por lo tanto va a provocar una mayor excitación tanto en la placa neuromuscular como en la neurona postsináptica. Es decir, que los inhibidores, como ya vimos en la introducción teórica de hace unos minutos, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, al inhibir el sitio activo de la acetilcolinesterasa, van a aumentar la concentración de acetilcolina endógena tanto en las hendiduras sinápticas, como es el caso del dibujo, como en las uniones neuromusculares para aumentar la respuesta parasimpático-mimética, para aumentar la respuesta de la acetilcolina endógena, puesto que aumenta su concentración ampliamente en la hendidura sináptica. Muy bien, ya hemos visto lo que hacen los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Vamos a pasar a la explicación de cómo se lleva a cabo esta práctica 7 de inhibidores de la acetilcolinesterasa de manera presencial. Para eso he elaborado este dibujo. Ahí, perdonen, no soy un Michelangelo dibujando, pero le hice la lucha. Esta práctica de manera presencial consta de 3 pasos. Primero vamos a hacer lo que hicimos antes de comenzar la práctica 6 de relación dosis-respuesta gradual. Es decir, vamos a sacrificar una rana, la vamos a fijar en una tabla de disección
de manera que quede el vientre hacia arriba, y vamos a hacer un corte con un bisturí que llegue desde su equivalente a la garganta hasta la pelvis para abrir y disectar el músculo recto anterior. Y ese músculo recto anterior de la rana lo vamos a colgar de un transductor de tensión, y en la parte de abajo lo vamos a enganchar con un ganchito, valga la redundancia, que está clavado en un tapón de hule, que es el que cierra la cámara de órgano aislado. La cámara de órgano aislado, como ya vimos en la práctica anterior, es una camarita de vidrio de doble pared que se llena con solución Ringer rana, y la solución Ringer para rana tiene los iones, la glucosa, y además se le conecta una manguerita al tapón para que haya burbujeo de aire y entonces el músculo tenga el oxígeno, los iones y la glucosa necesario para seguir funcionando, para seguir trabajando. Una vez que ya tenemos montado el músculo recto anterior de la rana, lo que vamos a hacer es buscar una concentración de acetilcolina que nos dé una respuesta de contracción con una magnitud apropiada para usarla como curva control de contracción. Lo que normalmente hacemos es ir aumentando la concentración de acetilcolina hasta encontrar una contracción muscular que nos dé una curva de una dimensión adecuada para poderla comparar luego a esa misma concentración utilizando el plasma y utilizando el inhibidor de la acetilcolinesterasa. En esta práctica vamos a usar un inhibidor reversible de la acetilcolinesterasa, que es la prostigmina, que es más conocida como neostigmina. Pero bueno, son sinónimos. Si digo neostigmina o digo prostigmina, es exactamente lo mismo. Muy bien, vamos a suponer que la concentración de acetilcolina que nos dio la contracción con una amplitud adecuada fue colocar 0.1 mililitros de acetilcolina de una solución madre que tiene una concentración de 1 miligramo por mililitro. La pusimos y nos dio esta curva, nos dio esta contracción que tiene un cierto valor en gramos. Hay que decir que 0.1 mililitros de acetilcolina a una concentración de 1 miligramo por mililitro, eso quiere decir que estamos agregando en la cámara de órgano aislado 100 microgramos de acetilcolina. ¿Y por qué 100 microgramos? Bueno, si multiplicamos 0.1 mililitro por 1 miligramo por mililitro, nos va a dar 0.1 miligramos. Y los mililitros se van a ir directamente y van a quedar 0.1 miligramos, que es igual, si lo multiplicamos por 1000 para reducirlo a microgramos, a 100 microgramos. O lo que es lo mismo, hacemos una regla de 3 simple. Si en 1 mililitro hay 1 miligramo, en 0.1 mililitro hay 0.1 miligramo, que multiplicado por 1000 para reducirlo a microgramos nos quedan 100 microgramos. Es decir, que esta curva con una magnitud adecuada que vamos a utilizar como control, le hemos agregado 100 microgramos de acetilcolina a la cámara de órgano aislado. Bien, después de obtener esta curva de magnitud adecuada con 100 microgramos de acetilcolina, lo que hacemos es lavar varias veces la preparación, lavar el músculo 4 o 5 veces dejando subir y bajar la solución Ringer para despegar la acetilcolina de los receptores del músculo. Vamos a pasar al segundo paso. Para ello es necesario que haya un voluntario que nos done 10 mililitros de sangre. Luego esos 10 mililitros de sangre lo vamos a centrifugar
en una centrífuga clínica a 2500 a 3000 RPM, a 2500 o 3000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Y obviamente va a quedar un pellet, un precipitado, que es el paquete celular donde están las células sanguíneas, y arriba va a quedar el líquido, que es el plasma. Y lo que vamos a hacer es utilizar 1 mililitro de ese plasma y mezclarlo con el 0.1 mililitros de acetilcolina, 1 miligramo por mililitro, que agregamos en el paso 1. Los vamos a poner, tenemos el plasma, le agregamos 0.1 mililitros de acetilcolina, 1 miligramo por mililitro, que ya dijimos que son 100 microgramos de acetilcolina, y los mezclamos, lo agitamos y lo mantenemos en la mano durante 5 minutos. Ponemos 37 grados centígrados porque aproximadamente tenemos esa temperatura. Eso se llama incubar el plasma con la cantidad de acetilcolina que nos produjo esa contracción control. ¿Y qué es lo que hay en el plasma? En el plasma encontramos enzimas que rompen enlaces ésteres y se llaman pseudocolinesterasas. La acetilcolinesterasa rompe enlaces éster. Obviamente la acetilcolinesterasa de las hendiduras sinápticas y de las uniones neuromusculares lo que hacen es romper el enlace éster de la acetilcolina para dar colina y acetato. Las pseudocolinesterasas plasmáticas también son enzimas que rompen enlaces ésteres, por lo tanto van a romper el enlace éster de la acetilcolina en estos 5 minutos que lo hemos incubado a 37 grados centígrados o a la temperatura corporal. Entonces lo que vamos a hacer, una vez que ya tengamos bien lavado el músculo y que la contracción del músculo haya llegado otra vez a la línea base, vamos a agregar el contenido de este tubo donde hay 1 mililitro de plasma y 0.1 mililitros de acetilcolina, 1 miligramos por mililitro, pero después de los 5 minutos de incubación, las pseudocolinesterasas plasmáticas habrán roto todos esos 100 microgramos de acetilcolina que hemos agregado. Van a estar rota la acetilcolina y por lo tanto lo que vamos a observar o lo que debemos observar es que no hay absolutamente ninguna contracción del músculo. ¿Por qué? Porque la acetilcolina que agregamos en el paso 1 fue rota por las pseudocolinesterasas del plasma. Muy bien, esto dicen, qué interesante. Pero ahora bien, ¿dónde entran en acción los inhibidores de la acetilcolinesterasa? ¿Qué es el nombre de esta práctica? Bueno, en el tercer paso lo que vamos a probar es un inhibidor de la acetilcolinesterasa que es la prostigmina o neostigmina. Y vamos a agregar en otro mililitro de plasma, porque acuérdense que le pedimos 10 mililitros al voluntario, quedaron bastantes mililitros de plasma, tomamos otro mililitro de plasma, lo ponemos en un tubo de ensayo y le agregamos 1 mililitro de prostigmina, 0.5 miligramos por mililitro. Esto es una gran cantidad, poner 1 mililitro, 0.5 miligramos por mililitro. Es una gran cantidad de neostigmina si lo comparamos con 0.1 mililitro, 1 miligramo por mililitro. Esto es una gran cantidad de inhibidor de la acetilcolinesterasa. Y no solamente la neostigmina inhibe a la acetilcolinesterasa, también inhibe a las pseudocolinesterasas del plasma. Se une al sitio activo de estas pseudocolinesterasas e impiden que estas pseudocolinesterasas rompan los enlaces ésteres. Entonces mezclamos el mililitro de plasma con el mililitro del inhibidor de las pseudocolinesterasas y de la acetilcolinesterasa, que es la prostigmina, 0.5 miligramos por mililitro, y esperamos 3 minutos
Después de agitar bien, esperamos 3 minutos, teniéndolas en la mano con el puño cerrado al tubo de ensayo para que esté a 37 grados centígrados, porque es la temperatura óptima a la cual funcionan las enzimas, en este caso las pseudocolinesterasas, y vamos a permitir que se lleve a cabo en esta incubación el bloqueo del sitio activo de las pseudocolinesterasas con la prostigmina o neostigmina, que es el inhibidor de la acetilcolinesterasa y también de las pseudocolinesterasas. Y después de esos 3 minutos, ahora sí, volvemos a agregar nuestra cantidad de acetilcolina que pusimos en el paso 1 y en el paso 2, solamente que en el paso 2 las pseudocolinesterasas plasmáticas rompieron la acetilcolina. Aquí, después de haber incubado las pseudocolinesterasas con una gran cantidad de neostigmina, se supone que las pseudocolinesterasas están bloqueadas y por lo tanto no van a poder degradar esos 100 microgramos de acetilcolina que pusimos en el paso 1 para producir esa contracción. Entonces agregamos el 0.1 mililitro de acetilcolina, 1 miligramo por mililitro, después de haber incubado durante 3 minutos el plasma con la prostigmina, y otra vez esperamos 5 minutos, 37 grados centígrados, otra vez después de agitar, incubamos en la mano para que esté más o menos a 37 grados centígrados y para que el experimento sea comparativo con el paso 2. Y lo que vamos a hacer después de esos 5 minutos es volcar el contenido en la cámara de órgano aislado y, sorprendentemente, en realidad no es tan sorprendente, vamos a tener una respuesta mayor que en el paso 1. Y ahora ustedes se preguntan por qué, si nada más agregamos 100 microgramos de acetilcolina igual que en el paso 1. ¿Por qué la respuesta es mayor en este paso número 3? La respuesta es mayor porque esta respuesta es la suma de la contracción que producen 100 microgramos de acetilcolina que no pudieron ser degradadas por las pseudocolinesterasas en este caso. ¿Por qué? Porque las pseudocolinesterasas del plasma estaban bloqueadas por la neostigmina. Por lo tanto, los 100 microgramos ejercieron su efecto. ¿Pero por qué hay un efecto mayor? Porque esta cantidad de prostigmina, esta cantidad de neostigmina es muchísima cantidad. No solamente bloqueó el sitio activo de las pseudocolinesterasas, sino que quedó prostigmina o neostigmina libre en la solución. La neostigmina bloqueó el sitio activo de las pseudocolinesterasas y quedó un exceso de neostigmina libre aquí en la solución, de manera que cuando volcamos el contenido de este tubo en la cámara de órgano aislado, la neostigmina sobrante, porque una neostigmina que está unida al sitio activo de las pseudocolinesterasas, el resto que sobró está diluido aquí en el líquido de este tubo y bloqueó a la acetilcolinesterasa endógena. Si volvemos hacia atrás, vemos que en la placa neuromuscular tenemos moléculas de acetilcolinesterasa. Si hay un exceso de neostigmina que sobró de bloquear a las pseudocolinesterasas del plasma, también van a bloquear a la acetilcolinesterasa endógena. De manera que este efecto es provocado tanto por la acetilcolina exógena que nosotros agregamos, que son 100 microgramos de acetilcolina, más la acetilcolina endógena, la cual no puede ser degradada por la acetilcolinesterasa endógena. Volvemos a repetir otra vez por qué este efecto es mayor que en el primer caso. En este caso, el efecto mayor es producido por un efecto aditivo. De los 100 microgramos de acetilcolina que nosotros agregamos, que es
acetilcolina exógena que nosotros estamos agregando a la preparación, más la acetilcolina endógena. ¿Por qué? Porque el exceso de neostigmina que sobró de bloquear a las pseudocolinesterasas del plasma, después de que bloqueó el sitio activo de la pseudocolinesterasa del plasma, quedan libres moléculas de neostigmina que van a bloquear a la acetilcolinesterasa endógena que está en la placa neuromuscular. Tampoco esa acetilcolinesterasa endógena, al estar bloqueada por la neostigmina sobrante de bloquear a las pseudocolinesterasas de la sangre, esa neostigmina sobrante va a bloquear a la acetilcolinesterasa endógena de la placa neuromuscular, y al estar bloqueada tampoco va a poder degradar a la acetilcolina endógena que libera la terminal nerviosa. De ahí el efecto aditivo. Este efecto aditivo, este efecto mayor que el paso 1, indica que aquí esta respuesta la están produciendo los 100 microgramos de acetilcolina exógena, es decir, la que nosotros agregamos, más la acetilcolina endógena que no puede ser degradada por la acetilcolinesterasa endógena, que también va a ser bloqueada por la neostigmina que está aquí en el tubo. Espero que haya quedado claro esta explicación, compañeros. Nos vemos en la siguiente práctica y espero que aprovechen esta práctica 7 de inhibidores de la acetilcolinesterasa.